Mi nombre es Noel Daza y quiero en esta tarde compartirles una prédica sobre un tema muy importante para la vida espiritual del creyente en Cristo Jesús. O sea, en otras palabras, del cristiano. Decía que cuando nosotros no conocemos un área específica de la geografía o de un terreno o de un espacio, pues necesitamos a alguien que sí lo conozca para no perdernos, que nos lleve por la ruta que queremos o que debemos ir. Eh, Específicamente en la época de las expediciones, los hombres siempre utilizan guías. ¿Ven? En las selvas se busca un guía, una persona que conozca el área y lleve a las personas por la ruta más segura y lo lleve a su destino. El ser humano, por la desobediencia, quedó destituido de la presencia de Dios. ¿Amén? De la gloria de Dios. Entonces, nuestra vida espiritual quedó en tinieblas. Desconocemos lo espiritual realmente. Pero Dios, en su infinito amor, como lo dice Primera de Pedro, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo y sabiendo que el hombre iba a desobedecer, nos proveyó todo para reconciliarnos con él. Entonces, estábamos destituidos, no teníamos derecho a su presencia, a su condición de imagen y semejanza espiritual, porque eso fue lo que perdió el hombre, ¿no? El hombre desobedeció y perdió la imagen espiritual con Dios, o sea, la parte espiritual. Amén. Quedó solo hombre natural. Dios provee la reconciliación, la solución, y manda a Cristo que derrama su sangre para quitar el pecado, que era lo que nos separaba de Dios. Pero ahí no termina todo. Ahí comienza la situación, porque el hombre, como lo dijo el Señor Jesucristo en Juan, tiene que nacer del agua y del espíritu. Al nacer de nuevo, espiritualmente hablando, necesita transitar todo un camino para llegar a Dios. Amén. El pasaje, la entrada, ya la proveyó Cristo. Pero el caminar necesita de alguien que lo guíe. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces se necesitaba de que alguien de la misma condición del Padre, espiritual, de la misma condición del Hijo, espiritual, amén, viniera a guiar. Y entonces ahí es donde viene el tema de la predicación de hoy, el guía. Amén. Vamos a leer en San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 16, del 7 al 15. Amén. Evangelio según nos dice: pero yo os digo la verdad. Está hablando el Señor Jesucristo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. Y dice el verso 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo, al ser humano, de pecado, de justicia y de juicio. Amén. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. O sea, somos justificados porque Cristo se presentó ante el Padre venciendo la muerte, diciendo: yo los compré con mi sangre. Amén. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Amén. Dice Juan 16, 12, dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. O sea, todavía no las pueden entender, porque son cosas espirituales y debían ser discernidas y reveladas, mostradas por quien las inspiró, que fue el Espíritu Santo. Amén. Dice el verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, a toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Dije que se necesitaba de alguien espiritual para redimirnos, porque Dios es espíritu y lo que había perdido el hombre era su imagen espiritual con Dios, su área espiritual. Viene Cristo espiritual, se hace hombre, vive como hombre, se entrega como hombre para redimirnos y devolvernos la condición de hijos de Dios. Pero se necesitaba, o sea, establece el camino, Él es el camino. Pero para andar en ese camino necesitamos a alguien que lo conozca a Él, que conozca su palabra y nos la haga entender. Y ese ser, ese personaje, se llama el Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesucristo estaba diciendo acá precisamente que vendría un consolador. Amén. Dice, Jesucristo dijo, pero yo os digo la verdad. Amén. ¿Cuál era la verdad? La palabra. Amén. Y el verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, amén, de la palabra de Cristo, amén, Él fue el que reveló la Biblia. ¿Quién? El Espíritu de verdad. Amén. Hay una cosa bien interesante, no sé si me explico. Jesucristo es el camino para ir al Padre, no hay otro, el único. Amén. Pero Él es la verdad. Y aquí Jesucristo dice, pero yo os digo la verdad. Verso 7, primera parte. Y en el verso 13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Amén. O sea, el Espíritu de ¿quién? De Cristo, porque Él es la verdad. Amén. Nos guiará ¿a quién? A Cristo, a toda la verdad. O sea, a toda la realidad de Padre. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Oyere de quién? De Dios. Amén. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea que Él será y es quien revela la verdad. Amén. Dice que Él nos convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. En el verso 8. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Por qué convencerá al mundo? Mire, entendamos esto. El mundo es la gente que no tiene a Dios. Amén. Puede que tenga religión. Pero convencerá al mundo, ¿en qué sentido? A todo el mundo no. A la gente que estamos en el mundo, pero que nos hace entender que estamos en pecado y necesitamos ser reconciliados con Dios por parte de Jesucristo. De justicia porque nos hacen entender que Cristo pagó un precio por nosotros y nos justificó ante Dios. Y de juicio porque nos hace entender que si no entendemos, que si no aceptamos la obra de Cristo, pues nos van a juzgar terriblemente y vamos a ser condenados. Amén. Y lo aclara ahí, de pecado por cuanto no creíamos en Cristo. Amén. El mundo está en pecado cuando no cree en Cristo. De justicia porque Él fue el único que nos justifica. Amén. Y de juicio porque si uno no acepta a Jesucristo, la misma sentencia que hay para el enemigo, que es el lago de fuego, va a ser para el ser humano. En Hebreos capítulo 4, verso 2 nos dice de la siguiente manera, refiriéndonos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Dije que, o leíamos en Juan, que cuando viniera el Espíritu de verdad, amén. Dije también que Jesucristo nos dijo que yo os digo la verdad, amén.
Entonces, vuelvo a insistir. ¿Qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. ¿Y cómo entender esa verdad? Todo el mundo ha tratado de entenderla. Decía un pastor hace poco, el hombre está tratando de encontrar códigos para decodificar la Biblia. Y resulta que la Biblia no se entiende así. La Biblia se tiene que discernir espiritualmente. Y para discernirla espiritualmente necesitamos, insisto, el guía espiritual que fue a quien Jesucristo anunció en San Juan 16:13, cuando dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad. Amén. Él es el quien nos ilumina para entender la palabra revelada. Amén. Además, Él hablará lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Porque como nos lo dice Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, no es cualquier guía, no es cualquier método, no es cualquier sabiduría, es el mismo Dios para quien no queda oculto nada. Amén. Él hablará lo que oyere ¿de quién? Del Padre, y os hará saber las cosas que vendrán, porque Él conoce. Cuando Dios se le aparece a Moisés, y Moisés le dice, bueno, Señor, ¿y en el nombre de qué Dios yo voy a ir al faraón? Y Dios le dijo, yo soy el que soy. Eso quiere decir, yo soy el eterno. Por lo tanto, Dios no adivina el futuro. El Espíritu Santo nos revela las cosas que habrán de venir porque Él conoce el futuro, porque para Él no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. Él es un eterno presente, más bien. Amén. El Espíritu Santo que viene en el nombre del Señor Jesús es un guía que conoce el camino que nos lleva a Dios. O sea, que conoce a Cristo. Amén. Él tiene la responsabilidad de guiarnos a la verdad. Tiene cuidado de llevarnos a la verdad. Y tiene la seguridad de saber dónde está la meta, dónde y qué está haciendo, amén, para llevarnos a buen término, por decirlo de alguna manera, a la meta, al lugar donde tenemos que llegar, que es a la presencia misma de Dios. Amén. ¿A través de quién? De Jesucristo. Pero si no tenemos el guía, que es el Espíritu Santo, a quien Cristo enviaría, por eso decía, os conviene que yo me vaya, pues nos vamos a perder. Por lo mismo que decía Mateo 24:5, vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. Entonces, si no tenemos el guía, no nos vamos pues no vamos a llegar, por más que tengamos el camino al frente. Amén. Porque el camino que es Cristo dijo, os conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. Amén. Cuando un hombre, o antiguamente cuando no habían los aparatos tecnológicos para guiarse, el hombre nativo de muchos lugares, de los campos, se guiaba por las estrellas. Amén. Entonces, hay una historia que contaba William Marion Branham de un padre que se fue a casar con sus hijos, a cazar. Aquí en una época era muy, y en ciertas áreas boscosas y desérticas, y de invierno, se acostumbra a cazar. Amén. A cazar venados, a cazar conejos. Bueno, este padre desconocía el área y se fue y se confió. Y se esperó hasta que oscureció. Y cuando ya estaba oscuro, como él no era un hombre de campo, se perdió. Y entonces, perdido, prácticamente él se llenó de confusión, y estar confundido es prácticamente estar loco, sin saber para dónde ir.
Amén. Desorientado. Por eso es que un guía que conozca el área, que conozca el terreno, el camino, sabe cómo ir y hacer las cosas de acuerdo a los tiempos. Amén. Dios siempre ha enviado un guía a su pueblo. Nunca ha fallado. Pero cada persona debe y tiene que aceptar a ese guía. Porque por eso es que hay tantas tendencias religiosas hoy. Porque no han aceptado al guía. Amén. Cuando el concilio de Nicea, lo primero que hicieron fue aceptar las ideas que les parecían más apropiadas, pero nunca dijeron al guía, muéstranos qué hacer. Amén. Hoy en día muchas congregaciones se mueven supuestamente por el guía, pero nunca le preguntan cómo debemos hacer. Es más, y miran la palabra que inspiró el guía, pero la miran a través de muchos ojos o de muchos lentes, tomando en cuenta tendencias de análisis humano. Amén. Y entonces se pierden en el camino. Amén. No aceptan ese guía. Desde el Antiguo Testamento, Dios envió profetas o personas que recibían al guía, que Dios siempre ha tenido al mismo guía que se llama el Espíritu Santo. Amén. Y a través de estos profetas, el guía le hablaba para que el pueblo recibiera la palabra de Dios. Amén. Era a través de los profetas. Muchas veces no era ni a través del sacerdote. Era a través de las personas que tenían al guía. Moisés fue uno que tuvo al guía. Amén. Dios le hablaba, el Espíritu le hablaba y él le decía al pueblo qué hacer. Es más, el Espíritu de Dios le dijo, voy a guiarte con una columna de fuego. Cuando se mueva la columna, el pueblo tiene que moverse. Cuando se estanque la columna, tiene que quedarse ahí en la noche y en el día con una columna de humo. Dios siempre guía a su pueblo. Y a través de todo el Antiguo Testamento nosotros vemos que la palabra de Dios, la palabra del guía, el Espíritu, dice el profeta Ezequiel, dijo, y el Espíritu de Dios fue sobre mí. Amén. O sea, vino el Espíritu Santo, vino el guía para darle palabra de Dios, para guiar al pueblo. Isaías, capítulo 63, versículo 14 y 11 dice así. Isaías en el Antiguo Testamento, capítulo 14, 63, versículo 11 al 14 dice así. Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo. Amén. Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Amén. El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Qué hermoso, ¿no? Dios siempre le ha provisto a su pueblo un guía para guiar y para dirigir a las personas que él pone al frente de su pueblo, pero para guiar a todo aquel que es pueblo de Dios. Amén. Que es llamado a ser pueblo de Dios. Eso en el Antiguo Testamento. Jehová los pastoreó siempre, los guió. Amén. Ahora miremos en el Nuevo Testamento. Les dijo de la siguiente manera, Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6, versículo 39 dice así. Lucas 6, 39 dice así. Y les decía una parábola
¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Amén. Yo vuelvo a insistir, hermanos, de que el ser humano se ha olvidado de algunos detallitos muy importantes que Dios dio. Por ejemplo, que la sabiduría de los hombres no lleva al conocimiento de Dios. Eso es lo que pasa y a lo que se refiere aquí Lucas 6:39. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Precisamente eso le está pasando a las creencias, entre comillas, cristianas de hoy en día. Le dan mucho auge a la hermenéutica, a la homilética, a la escatología, a tantas ciencias filosóficas del hombre. Amén. Pero no le dan importancia a la verdad, que es la palabra de Dios, y segundo, a la luz, al guía que Dios autorizó, que es el Espíritu Santo. Amén. Dios siempre guió a su pueblo a través del Espíritu Santo y quiere guiar a su pueblo a través del Espíritu Santo, porque un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos van a caer en el hoyo. En Mateo capítulo 23, versículo 16, 17 y 24, vamos a leer lo siguiente. Hay de vosotros, guías de ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica al oro? Amén. El verso 24 nos dice de la siguiente manera, aquí mismo, Mateo 23, 24 dice: guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Amén. Insensatos, guías ciegos que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, sí es deudor. O sea, era más importante el oro que el mismo templo. ¿Quién santificaba el oro? El templo. Amén. Igual, ¿quién santifica la palabra? El Espíritu, que la inspiró. Amén. Me parece interesante que la mayoría de presidentes, incluyendo Donald Trump, aquí en los Estados Unidos, juran sobre la Biblia. Amén. Pero se olvidan quién santifica la Biblia. ¿Quién la hace palabra viva? El guía, el Espíritu que la inspiró. Están igual, jurando por el oro, olvidándose de lo que es importante, de lo que santifica el oro. Amén. Están jurando por lo material sin importarles lo espiritual. Los fariseos hacían eso. Y hoy en día el mundo está lleno de fariseos. El mundo cristiano está lleno de líderes fariseos que quieren aplicarle la ley a los demás, pero no se dejan santificar ni guiar por el guía. Amén. En la palabra del Señor, nosotros vemos y tenemos que enfatizar que Dios envió un guía para guiar a su pueblo, para que los entendidos entendamos que es dependiendo de Dios. Amén. Para que no nos pase lo de los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? Vuelvo a insistir en el verso 24 de Mateo 23, 24 dice: guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. O sea, hacían énfasis en las cosas pequeñas e insignificantes para amargar y juzgar y manipular al creyente, pero se tapaban los ojos ante las verdaderas cosas importantes y que deberían quitar delante de ellos. Amén. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versos 16 y 17 de la siguiente manera. San Juan capítulo 14, versículo: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Amén. Para que esté con vosotros hasta el fin.
Para siempre, es lo que dice. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. O sea, no era por un ratico. Por eso, cuando el día de Pentecostés comenzó a cumplirse esta promesa de que Cristo se fue y os convenía que se fuera para que el Consolador viniera, y el Consolador vino desde el día de Pentecostés y está sobre la tierra hasta que Cristo vuelva por su iglesia. Amén. Por eso digo, y estará con vosotros para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué con vosotros? Porque era con los creyentes. ¿Y por qué dice que para siempre? Y el hermano Noel está diciendo que hasta que Cristo venga por su iglesia. Porque es que la iglesia no se va a separar ya de Dios. No se va a separar del Espíritu. Amén. Estará con nosotros mientras estemos sobre esta tierra. Pero después de que Dios nos lleve, seguirá con nosotros porque es Dios. Amén. Dice el verso 17, el Espíritu de verdad, que había dicho Jesús en el primer texto que leí de Juan. Os conviene que yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría. El Espíritu de la verdad, amén. El Espíritu de la verdad. Entonces yo sigo insistiendo, ese es el Consolador, el Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Restablece la comunicación entre Dios y el hombre. Cristo es la verdad, Cristo es el camino, pero hay un consolador, hay un guía que tiene que venir a guiar al creyente, amén, porque ese guía no va a estar en el mundo, sobre la gente que no ama a Dios, ese guía va a estar sobre los que amamos al Señor. Por eso dice, el Espíritu de verdad, Juan 14, 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Y lo más lindo, Dios había dicho, estaré con vosotros y moraré en vosotros. Dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. No es simplemente que el creyente asuma una religión o unos rituales. Es que el creyente debemos tener con nosotros y en nosotros a ese guía. No para hacer lo que queremos, sino para hacer la voluntad de Dios. Amén. La palabra de Dios es la verdad. Amén. En Juan 16, 13, nosotros veíamos eso. Juan capítulo 16, versículo 13, él decía, refiriéndose al Espíritu de la verdad, ya lo habíamos leído, pero vamos a volver a mencionarlo. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Entonces vuelvo a insistir, el Espíritu de la verdad es el Espíritu Santo. La palabra de Dios es la verdad. No sé si me hago entender. El Espíritu de la verdad es el Espíritu Santo. La palabra de Dios es la verdad. Amén. O sea, el Espíritu de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Amén. La palabra de Cristo es la verdad. Amén. ¿Sí estoy siendo claro? Cuando venga el Espíritu de la verdad nos guiará toda verdad. O sea, y la palabra de Dios es la verdad. Entonces, para entender la palabra de Dios, para entender la palabra, tenemos que tener al guía. Amén. Y la palabra, o sea, la verdad es Cristo. Para conocer a Cristo, no basta solamente tener la Biblia y analizarla desde estrategias humanas y conocimiento humano. Se necesita el Espíritu de la verdad para conocer a Cristo, que es la palabra. ¿Ven? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y todas las cosas por él fueron creadas. ¿Cómo hizo Dios al mundo? A través del verbo. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén.
Juan 14:6 nos dice de la siguiente manera, para que estemos bien cimentados en la palabra escrita con respecto al guía. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Amén. Entonces vuelvo a insistir. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, para llegar a Dios, por más que Cristo es el camino, necesitamos un guía que nos lleve por ese camino. Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna. O sea, por ellas podéis ir al Padre. Pero también dijo, porque ellas dan testimonio de mí. ¿De quién? De Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de él. Amén. En San Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, porque Cristo es la palabra. Amén. Y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios. Amén. En el principio era el verbo y el verbo está, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Y el verso 14 nos dice de la siguiente manera. Es que es bien hermoso este tema del guía. Amén. Porque Dios no hizo las cosas a medias. Dios quiere asegurarnos que no nos perdamos. Amén. Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo, aquella palabra creadora de Dios que se llama Cristo, se hizo carne. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de ¿qué más? Y de verdad. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, es que es hermoso esto. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria al Señor. Si seguimos al guía verdadero que se llama el Espíritu Santo, amén. ¿Qué debía hacer él? Según lo que dijo Cristo, él debía decirnos lo que había visto. Amén. Él os dirá las cosas que habrán de venir también. Amén. Nos diría o recordará lo que yo os he enseñado, también decía Jesús. Dice. Entonces, si seguimos al guía verdadero, el Espíritu Santo, él debería decirnos lo que había visto, lo que había oído y hacernos saber lo que había de venir. Yo no sé por qué hay gente que dice que Dios no puede dar profecía hoy en día. Si él conoce lo que ha de venir porque él es un eterno presente, puede hablarnos. Lo único cierto, por eso el apóstol Pablo no dijo, no más profecías, porque los profetas fueron hasta Juan, según dice en Mateo 11, creo, o Marcos 11. No dijo eso. Él dijo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, no menospreciéis las profecías, sino probad los espíritus si son de Dios. Amén. El Espíritu Santo, el guía de Dios para su pueblo, debía y debe decirnos lo que él ha oído del Padre, lo que él ha visto del Padre y hacernos saber lo que había de venir. Por eso, en un lugar donde hay mucha intelectualidad, mucha teología, mucha filosofía, pero si no está el Espíritu Santo, ¿cómo podrán ir al cielo? No van a llegar, no van a entender el camino. Le va a pasar lo mismo que el hombre ese que se quedó hasta la noche en el campo con sus hijos y se perdió. Se volvió loco, no encontró el camino. Amén. El Espíritu Santo siempre habla de la palabra. Amén. Él inspiró la Biblia. Él siempre habla de Jesucristo, del verbo, de la palabra creadora de Dios, del Hijo de Dios mismo. Amén. Juan 16:12 nos dice de la siguiente manera. Juan capítulo 16, versículo 12, nos dice
aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Amén. Jesucristo le decía a sus discípulos esto: aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las van a lograr entender. Amén. Yo creo que ninguno de los discípulos, cuando el Señor habló que aumentaría la maldad como en los días de Noé, se imaginó los desbordes de maldad que hoy vive la humanidad, justificando cosas injustificables, destruyendo los fundamentos, diciendo que el hombre que después de viejo le dio por decir que es mujer, y los psicólogos le creen y le respaldan. Eso es fruto de la perversidad y de la maldad. Amén. Y le respaldan. Si ese hombre va disfrazado de Superman y dice yo soy Superman porque yo creo que soy Superman, ahí sí el psicólogo le va a decir usted está loco. Pero lo que es increíble, sí se lo cree. Amén. El guía que conoce el camino y que conoce todo y a todos, tanto que a veces puede repetirnos lo que decimos o contestarnos con las mismas palabras con que a solas y en secreto o en el profundo de nuestra mente hemos pensado acerca de una situación. Amén. Ese guía nunca nos va a hacer seguir algún credo de hombres o alguna filosofía o hueca sutileza. Amén. Porque el guía, primero que todo, conoce a Dios, conoce el camino, es la verdad, es el espíritu de la verdad y nos guiará a toda verdad. Y no miente. Amén. Pablo era un hombre muy preparado en la intelectualidad humana de su tiempo. Como él decía, fariseo de fariseos. Amén. Y Ananías, creo que es a quien le dijo Dios que fuera a orar por él, allá en Mateo, en Hechos capítulo 9, le dice el Señor a Ananías. Entonces, Pablo era un intelectual de su época, doctor de la ley. Ananías lo bautizó y fue a Arabia. Pablo nunca se conoció con los apóstoles y cuando él regresó nunca consultó con los apóstoles físicos de Jesús. No sé si me hago entender. O sea, Pablo recibió la revelación del evangelio por revelación del Espíritu Santo. Él no la aprendió porque conversó con Pablo, con Pedro o con Juan o con alguno de los apóstoles. No. A Pablo lo trató directamente el Dios del cielo a través del Espíritu Santo. Lo bautiza Ananías y él se fue a Arabia y regresó, pero nunca consultó con la iglesia, con los apóstoles, como por 14 años. Amén. Y cuando se encontró con el apóstol Pedro, después de como 14 años, estaban, miren lo más impresionante, en una misma doctrina. ¿Y por qué esto? Porque tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo estaban bajo la luz del guía, del Espíritu Santo. Como dice el apóstol Pablo, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. La perfecta concordancia en sus doctrinas fundamentales, en sus doctrinas generales de la iglesia, por decirlo de alguna manera, en sus enseñanzas, bases de la doctrina verdadera del cristianismo, estaban completamente de acuerdo porque estaban en el mismo espíritu, porque estaban bajo la luz, vuelvo e insisto, del mismo guía, bajo la orientación y la dirección del mismo guía. Cuando el Señor Jesucristo le habla a Nicodemo, que también era un maestro de los fariseos, en San Juan capítulo 3, el verso 1 y 2 nos dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 3, versículo 1 y 2 dice:
Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. No era cualquier ignorantico, no era cualquier analfabeta, porque hay mucha gente que intelectualmente se crece y dice, no, es que el evangelio es para los ignorantes. Ignorante es el que dice eso. Había un hombre entre los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Eso no era cualquier pintado en la pared, perdónenme la expresión. Dice, este vino a Jesús de noche, porque como era intelectual, ¿cómo voy a irle a preguntar al hijo del carpintero si yo soy el duro, como diríamos en Colombia, el que sé? Entonces viene de noche y le dijo, rabí, significa maestro. Ya, el intelectual reconociendo la sabiduría de lo alto que tenía Jesús. Amén. Pero por orgullo haciéndolo escondidas. Y le dijo, rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Mire, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y vuelvo a insistir, un maestro, un principal de los fariseos, pero para nacer de nuevo, para entender el proceso de Dios, para entrar en el camino, necesitó un guía. Amén. Él necesitó no cualquier enseñanza o intelectualidad, necesitó un guía a quien tenía, él necesitó a quien tenía el respaldo, a quien tenía la vindicación del Dios viviente dentro de él. Y ese no era nadie más ni nadie menos sino Jesucristo, el Señor. Amén. Juan capítulo 5, versículo 19 y 17 nos dice así. Vamos a leer así en ese orden. Primero el 16 y después el 17. Respondiendo Jesús, les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Amén. Ahí es la cosa bien interesante, la unicidad de Dios. Amén. No puede hacer el Hijo nada si el Padre no lo hace, sino lo que ve hacer al Padre, eso lo hace también el Hijo. Amén. Y Jesús, en el verso 17 dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Amén. O sea que las cosas que hace el Padre y que hace el Hijo, las hacen en perfecta concordancia. Amén. ¿Y quién revela esas cosas? El Espíritu Santo. ¿Quién nos hace entender esa unidad que hay entre el Padre y el Hijo? El Espíritu Santo. Esa perfección. Amén. Jesús dijo en Juan capítulo 10, Juan capítulo 10, versículo 37 y 38, donde ¿de dónde venía él? Amén. Juan capítulo 10, 37 dice así, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Amén. Mas si las hago, dice el verso 38, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Amén. Entonces, aquí nos muestra una realidad. Jesús hacía las obras del Padre. Amén. Lo leíamos anteriormente. Lo que el Padre hacía, lo hace el Hijo. Y el Hijo no puede hacer nada que no vea que hace el Padre. Y aquí dice, le decía a los judíos, a los fariseos, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero estoy haciendo las obras del Padre. Porque ellos lo querían matar porque decía que era hijo de Dios. Y ellos lo veían como el hijo del carpintero. No tenían al guía que les mostrara quién era Jesús. Amén. Pero entonces Jesús decía, pues crean a la obra. Que el Espíritu Santo, pues en otras palabras, les dé evidencia. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago,
aunque no me creáis a mí, miren lo importante, aunque no lo creyeran a él porque lo veían como el carpintero, creed en las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Amén. Nicodemo podía decir que sabía que Jesús había venido de Dios. Por eso les dijo, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Amén. Y esto es lo que Jesús les explica a los fariseos en el capítulo 10. Amén. La prueba de que Dios estaba con él era que él hacía las obras del Padre. Amén. El que nos va a hacer entender la obra del Padre, la obra del Hijo, es el guía, el Espíritu Santo. Amén. Como Nicodemo podía decir que sabía que Jesús había venido de Dios. Amén. Pero no entendía más. Por eso necesitaba nacer de nuevo. Amén. Y para nacer de nuevo necesitaba un guía que le dijera qué hacer. Amén. O sea, la gente puede entender quién es Jesús. Pero para hacer lo que necesita, para entrar en esa puerta que es Jesús, para aceptar esa verdad que es Jesús, para caminar por el camino que es Jesús, necesita un guía, amén, que lo lleve a nacer del agua y del espíritu, a ser una criatura, amén. Ese guía también lo necesitamos nosotros, amén. Hay otra historia en la palabra del Señor, en el libro de los Hechos, que es acerca de Cornelio. Cornelio era un militar que hacía obras. Amén. Pero él era piadoso, pero no sabía cómo hacer las cosas. Necesitaba un guía. Y Dios le envió el Espíritu Santo y lo envió a través de dos experiencias bien bonitas. Amén. En Hechos capítulo 10. Vamos a mirar Hechos capítulo 10. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Verso 2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. El hombre era sincero con Dios. Más allá de las limosnas, oraba a Dios siempre. Piadoso, amaba a Dios. No lo conocía, pero amaba a Dios. Dice, este vio claramente en una visión como a la hora novena que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Amén. Y le decía qué hacer. Dice el verso 4, él mirándole fijamente y atemorizado, un militar muerto de miedo ante la presencia de algo espiritual, el Espíritu Santo obrando para que ese hombre piadoso encontrara el camino. Amén. Y el militar le dice al ángel, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Dios ha tenido misericordia de ti, en otras palabras. Envía pues ahora hombres a Jope y al venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, que posa en casa de Simón, de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Amén. Cornelio, un hombre temeroso de Dios, piadoso, necesitó un guía. Y ese guía vino y le dijo a través de un ángel qué debía de hacer. Amén. Dios le envió el Espíritu Santo y lo envió a través de un mensajero para decirle qué hacer. Ve y manda a llamar a Pedro, que él te va a decir lo que tú tienes que hacer. El guía lo guió a quien debía decirle las cosas. El verso 44 dice, Hechos capítulo 10, verso 44 dice así. Mientras aún habla, vino Pedro y le dice lo que ha de hacer. Pero en el verso 44 pasó algo bien importante. Gloria al Señor. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Amén. El guía de Dios haciéndose presente.
respaldando sus mensajeros, para gloria de Dios, para que todos camináramos y caminemos por ese camino. Hay otro pasaje de otra persona de la Biblia en el libro de los Hechos. El eunuco que descendía a Jerusalén, un empleado de una reina. El capítulo 8, el verso 26, dice así, Hechos capítulo 8, versículo 26. Hechos 8, 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe. Amén. Diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. O sea, un ángel le habló a Felipe qué debía hacer. El verso 29 nos dice de la siguiente manera. Dios, a través de su guía, aparejando todas las cosas para que estas personas encontraran el camino. El verso 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, júntate a ese carro. Imagínense lo ilógico para los intelectuales de hoy en día o los pseudoapóstoles. Váyase al desierto. Amén. Ellos no van al desierto. Ellos se van para las ciudades, mega ciudades para conseguir mega iglesias. Amén. Por eso están en Miami, en Dallas, en Houston. Amén. En Ciudad de México, en San Pablo, en todas esas grandes ciudades de Latinoamérica, por decir algunas. Amén. Pero el Espíritu Santo le manda el guía, le manda un ángel a Felipe y le dice, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Amén. No le dijo, váyase a la multitud, al estadio. Y el Espíritu, el guía, le dijo a Felipe, júntate a ese carro, el guía. Amén. El verso 30 dice la siguiente, 30 y 31, vamos a mirarlo. Hechos capítulo 8, verso 30 y 31, para que veamos cómo ese guía estaba presente en los comienzos de la iglesia verdadera de Jesucristo. Dice el verso 30, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Se acerca Felipe, guiado por el Espíritu, al carro que iba por el desierto, un carrito de esos de un tirado por un camello, me imagino yo, y oye que alguien está leyendo. El eunuco que iba ahí, el funcionario de la reina, estaba leyendo, y entonces él, inspirado por el guía, por el Espíritu Santo, le dice, ¿pero entiendes lo que lees? Amén. Porque vio que estaba leyendo, oyó que estaba leyendo al profeta Isaías. Y le dijo el eunuco, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Quién hizo esto? El guía guió al siervo de Dios a predicarle el evangelio a una persona. Y guió a esa persona para que en el momento preciso estuviera leyendo donde alguien le pudiera explicar la verdad del evangelio. Amén. Felipe tenía el guía. Y entonces, bajo la dirección de ese guía, le predicó la misma escritura, desde la misma escritura a Cristo. Desde la misma palabra de verdad, le predicó la verdad. O sea, le presentó a Cristo. En el Antiguo Testamento, Israel, en Éxodo capítulo 13, verso 21, Dios le hablaba así. Éxodo 13, 21. Capítulo 13, versículo 21. Qué hermoso es Dios, qué perfecto es Él. Amén. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino,
y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. El Dios de Israel los guiaba de día y de noche cuando tenían que moverse. Amén. Israel seguía esa guianza, y cuando no eran dignos de pasar, él los devolvió al desierto otra vez, y no iría con ellos. Y eso sucede con mucha gente hoy en día. Dice el Señor que 40 años los tuvo andando en el desierto por la dureza de sus corazones, porque él los guiaba y ellos no hacían caso. Amén. Realmente la distancia de donde salieron de Egipto a donde era la tierra prometida no hubieran gastado muchos días, pero duraron 40 años porque ellos no valoraban. Dios guiaba a su pueblo, pero ellos no lo valoraban. Amén. Y se retiraba Dios. De última se retiró Dios. Duró 400 años que no les habló al pueblo de Israel hasta que se cumplió el tiempo de la venida del Mesías. Y eso pasa con el cristianismo de hoy en día. Amén. Hay muchas iglesias que han comenzado bajo la dirección del guía, pero después se olvidan del guía porque vienen los planes humanos, la proyección como empresa, las metas que se proponen los líderes sin contar con el guía, y entonces Dios los deja. Amén. El Israel victorioso no pensaba que estaba a 40 años de distancia porque comenzó a quejarse de lo que Dios les daba. Amén. ¿Y cómo digo que el Israel victorioso? Claro, cuando pasaron el Mar Rojo, el mar, dice que al otro lado del mar cantaron, hay una canción que dice por ahí el himno de victoria. Amén. Dice que María, creo que fue, la hermana de Aarón y de Moisés, tocó el pandero, hicieron una fiesta, digámoslo así, de victoria, porque Dios los defendió. Pero ahí no se imaginaban que estaban a 40 años de llegar a la tierra prometida cuando hubieran haber gastado 6 días. Amén. ¿Por qué? Porque comenzaron a quejarse, comenzaron a exigirle a Dios que hiciera las cosas a su manera. Amén. A pedirle rey, a jactarse de ser el pueblo de Dios, pero no a adorarle, no a dejarse guiar. Amén. El cristianismo hoy en día ha hecho lo mismo. A través de su existencia se ha ido alejando de Dios, dizque para ganarse el mundo, y han metido el mundo a la iglesia. Amén. Pero es tiempo y se necesita volver al guía, al espíritu de la verdad. Como dice un cántico, sumérgeme en el río de tu espíritu. Hay que regresar a quien quema la escoria. Amén. Al que tiene el control total, al que conoce el camino. Amén. Al que fue enviado con el propósito de guiar a la iglesia y quedarnos detrás de ese guía, porque él nos guiará, como dice el Salmo 48:14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Miren qué maravilla, aleluya, gloria a Dios. Salmo 48:14 dice, porque este Dios, ¿cuál? El Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que envió a Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Amén. Juan, el apóstol, cuando recibió la revelación del Apocalipsis, fue guiado a escribir el Apocalipsis y a decir de la siguiente manera
como está escrito allí, Apocalipsis 22, 18 y 19. Apocalipsis capítulo 22, 18 y 19. Qué lindo es Dios, porque este Dios es Dios nuestro y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Aleluya. Y en Apocalipsis 22, 18 y 19 nos dice así: yo testifico, amén, dice Juan, inspirado, guiado para escribir el Apocalipsis. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Qué tremendo, amén. O sea, si alguno quita lo que el guía mostró, lo que el guía nos ha dejado para iluminarnos y que entendamos, para que Dios nos guíe aún más allá de la muerte, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. O sea, Dios no le va a borrar el nombre a uno porque pecó cualquier pecadito. Dios va a borrar del nombre, del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro a quien le quita, a quien tergiversa, a quien adultera la doctrina. Amén. A quien desconoce al guía. Dios es nuestro guía. El Espíritu Santo es quien guía. Amén. Quien nos guía. En otras palabras, el Espíritu Santo es el guía de la iglesia. Y cuando lleguemos a morir, podemos decir, como dice el Salmo 23, Salmo 23, versículo 4. Aleluya. Él es nuestro guía. Dios, a través de su realidad como Espíritu Santo. Y Él guía de la iglesia. Y vuelvo a insistir, y cuando el creyente llegue a morir, podemos decir, como dice el Salmo 23:4, que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Amén. Estamos en unos tiempos de que hay mucha sombra de muerte alrededor de nosotros. Amén. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué pasa para el creyente, para el que está bajo el guía? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y ese guía estará con vosotros hasta el fin. Y en nosotros, dice el Señor Jesucristo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Por eso, hermanos, es que vale la pena seguir a quien Jesucristo nos envió. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios para que a la luz de Él entendamos la verdad, su palabra, entendamos y conozcamos a Cristo. Amén. Que su Espíritu, que es el guía autorizado por Dios, nos guíe a toda la verdad, para gloria de Dios. Mantengámonos bajo ese guía para conocer la verdad que nos lleva a vida eterna en Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos mantengamos bajo la luz del Espíritu Santo, el guía de Dios para